Universo, población y muestra. Es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El universo es el todo donde nosotros vamos a hacer una investigación. La muestra es ese grupo que está a nuestro alcance del todo, en términos vamos a decir mundial, y la muestra es esa parte que representa la población. Toda vez que vamos a hacer una investigación nos vamos a encontrar con esta realidad, que el fenómeno de estudio no solo se encuentra a nuestro alcance, sino que también está diseminado por todo el mundo. Pero no podemos llegar por asuntos de recursos a todos ellos, de modo que elegimos la población que está más cercana a nosotros. Esa población suele en ocasiones ser muy numerosa, por lo que necesitamos tomar un grupo que les represente. A eso le llamamos muestra. Con esto en mente, pasemos entonces a ampliar cada uno de estos puntos. Lo primero a saber es que el universo, de Paul Vahani, 1994, es la totalidad de elementos o individuos. Decimos elementos porque no solamente se estudian personas, también se estudian objetos. El muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso inverso que se le llama generalización. Es decir, para conocer un universo, lo que hacemos es extraer una muestra del mismo, medir un dato u opinión de esa muestra y proyectar de forma inversa el resultado que hemos obtenido de la muestra. Como se puede apreciar en esta ilustración, nosotros vemos que este grupo de personas es un número X y nosotros entonces lo que hacemos es que tomamos un grupo de personas que representa a este grupo X para comprender o entender cuál es la posición de todos ellos. Esto es lo que se conoce como muestra, una parte representativa del todo. Esta proyección o extrapolación recibe el nombre de generalización. Así que el muestreo, o más bien la determinación de un grupo que podamos medir, no es otra cosa que tomar un grupo pequeño que represente para nosotros entonces generalizar los resultados hacia el grupo amplio. Es importante entender los beneficios de elegir una muestra. En primer lugar, nos facilita recolectar los datos en un breve tiempo, ya que el número de individuos o elementos es menor. También nos ayuda a tener una exactitud, aunque es importante entender que dependiendo del margen de error de la muestra, esta exactitud puede verse afectada. Si nosotros hacemos un censo, por ejemplo, nosotros lo que haríamos es encuestar a todas las personas. En ese caso tendríamos una mayor exactitud, pero si no hacemos eso, entonces podríamos correr con un margen de error. Si recuerdan la diapositiva anterior, podrán darse cuenta que aquí hay un error más o menos estimable, puesto que hay personas que quedaron excluidas y quizás en la extracción de esa muestra esta persona no se siente representada, mientras que estas tres sí se sienten representadas. Así que toda vez se haga o se extraiga una muestra, se corre con el riesgo de tener un margen de error en los resultados finales. Además de nosotros poder mejorar el tiempo en que recolectamos los datos, tener una exactitud mínimamente aceptable, siempre que el margen de error no sea muy elevado, también podemos obtener información detallada. Esta forma de recolección de datos va a depender de la técnica que nosotros utilicemos para ella. Al tener un muestreo, un número menor de unidades, es posible poder cubrir más detalles. Cuando son demasiados, tendríamos que irnos por datos más generales. El costo reduce significativamente, puesto que los recursos se destinan a un grupo menor. Cuando nosotros hablamos de muestra, necesitamos antes dar 5 pasos para nosotros poder determinar una muestra que sea representativa. Lo primero es definir la población, saber dónde se encuentran cada uno de los individuos que son afectados por el problema de estudio. Ese grupo de individuos entonces compone lo que se conoce como marco muestral. Luego debemos determinar el tamaño de la muestra que representa ese marco muestral. No es lo mismo elegir una persona por un grupo de 10 que elegir 4 por un grupo de 10. Seguimos entonces eligiendo el procedimiento de muestreo. ¿Cómo voy a sacar a esas personas para llevarlo a mi muestra? Y por último voy a seleccionar el grupo de individuos sobre los cuales voy a hacer la investigación, que en este caso sería la muestra. La población, en términos general, es el total de personas
El marco muestral es ese grupo de personas que yo he decidido estudiar y a ese marco muestral yo voy a elegir un grupo determinado, que eso es el tamaño de la muestra, y esos individuos que van a pasar ese grupo yo voy a tomarlo a través de un método de muestreo para al final yo tener entonces la muestra que deseo. Nosotros debemos entender que cada individuo de estos dentro de la muestra se conoce como unidades muestrales y a ellos es que vamos a acercarnos para recolectar los datos. Así que en una muestra hay lo que se conoce como unidades de muestra y esas unidades son los individuos o elementos que hemos de investigar. Los resultados del total nos va a dar la generalización, es decir, la valoración del grupo o la población. Procedemos entonces también a considerar que este marco muestral necesita de una lista o mapa que viene siendo la fuente de donde se extraen todas las unidades. Esta población completa tiene un marco muestral, pero hay que identificar. Nótese que dice 1, 2 hasta llegar al 8. Este marco muestral está identificado a través de una lista o mapa y podemos entonces aplicar un método de muestreo eligiendo sea al azar, o sea de manera intencional o la técnica que consideremos más apropiada. Ahora vamos a ver lo que es la reposición o no reposición de la muestra. Dependiendo de si los individuos del universo pueden ser seleccionados más de una vez, hablaremos de un muestreo con reposición o sin reposición. Si usamos reposición, el hecho de que se seleccione un individuo al azar para la muestra no impediría que ese mismo individuo pudiese volver a ser seleccionado en una siguiente selección. Eso es cuando hablamos de reposición. Sin embargo, cuando es no reposición, sería equivalente a decir que cada vez que se extrae un número al azar de la urna, volveremos a colocar el número antes de la siguiente extracción. Si por el contrario es sin reposición, entonces el individuo solo puede participar una vez y no vuelve otra vez a la urna para ser elegido. El tipo de muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. En el caso del muestreo probabilístico, todos pueden ser elegidos. Por ende, se utiliza la técnica aleatoria, sistemática, el estratificado y el conglomerado. Cuando hablamos de no probabilístico, entonces la muestra se elige de forma intencional, ya sea por conveniencia, por cuota o lo que se conoce por bola de nieve. Veamos entonces cada una de estas técnicas de manera detallada. Hablemos de lo que es el aleatorio simple. La ventaja más significativa es que con la ayuda de un programa informático es extremadamente rápido y fiable poder hacer una selección de la muestra de la población. Alguna de las desventajas es que en el marco muestral con todos los individuos y que todos ellos sean seleccionables para la muestra. Entonces, aquí en el marco muestral cualquiera puede ser elegido. Recuerden que esto es aleatorio simple. En el caso del muestreo sistemático, su mayor ventaja es que el muestreo puede garantizarnos una selección perfectamente equitativa. Como es sistemático, vamos a elegir quién represente de cada grupo. De modo que al elegir la muestra, entonces nosotros nos aseguramos que todas las posibles situaciones están representadas. Una desventaja es que existe la posibilidad de que en el orden de los candidatos tenga algún tipo de periodicidad oculta que coincida con el intervalo. Veamos ahora lo que es el estratificado. En este caso tomamos la población y la organizamos por extracto. Todos aquellos, por ejemplo, que tienen una titulación académica, aquellos que tienen un oficio determinado, aquellos que suelen estar en un estado de salud X y aquellos que pertenecen a una nacionalidad. Y entonces de cada extracto yo voy sacando una representación. Es lo que se conoce como muestreo estratificado, porque primero cojo la población y la divido en extractos y entonces saco una persona que represente de cada uno. La ventaja es que suele ser equitativa y la desventaja es que requiere una evaluación previa, es decir, tengo que hacer un primer estudio para conocer estas personas, perfilarla y agruparla según el extracto que le corresponde. Veamos entonces la técnica de muestreo por conglomerado.
En este caso, tomo grupos dentro de lo que es la población. Tengo varios conglomerados. A saber, tengo aquí dos conglomerados. Uno que abarca estas 4 personas y otro que abarca estas otras 4 personas. Aquí la principal ventaja es que esta técnica es de tipo operativa. Se selecciona un conglomerado a estudiar, suele ser más fácil y económico. La desventaja es que corremos el riesgo de que en la definición del conglomerado no sea homogéneo entre ellos. Entonces yo tenga personas de cultura, geografía y condiciones sociales distintas. Esa es una de las desventajas de esa técnica o método. El muestreo por conveniencia ya pasa a lo que se conoce como técnica no probabilística o muestreo no probabilístico. En este caso, se le eligen las personas por un interés particular. Su principal ventaja es que es simple, económico y rápido, pero alguna de las desventajas es la falta de representatividad. Si yo voy a elegir a aquellos que solamente pertenecen a un grupo, estoy excluyendo de manera intencional a los otros. Está el muestreo por cuota. En este caso, es idóneo cuando el investigador tiene criterios específicos para llevar a cabo. La cuota también es conocida como criterios de inclusión. Quienes cumplen con esas características participan de la investigación y aquellos que no cumplen quedan fuera. La mayor desventaja es que el uso de cuota no permite medir el grado de precisión de los resultados. Seguimos con lo que se conoce como bola de nieve. Esta técnica es utilizada en investigaciones cuyos individuos son difíciles de identificar. Lo que se hace inicialmente es contactar a una primera persona que luego nos lleva a 2 personas más, teniendo 3. Estas 3 personas pueden llevarnos a personas adicionales hasta tener 6, y así en la medida que vamos avanzando va creciendo la muestra que nosotros tenemos. Nos permite acceder a la población que es difícil de identificar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una investigación con trabajadoras sexuales, adictos a un tipo de sustancia, esas personas no suelen agruparse con tanta facilidad y su identificación puede suponer un problema para el investigador. Pero uno sí conoce al otro o al que se dedica al mismo oficio o tiene la misma costumbre. Entonces la bola de nieve lo que hace es que un candidato nos lleva al otro. Con esto terminamos y le invitamos a ver el próximo video que va a tratar sobre técnica e instrumentos de recolección. Hasta ahora hemos visto el universo, la población y la muestra, entendiendo el universo como la totalidad de los individuos, la muestra como una representación de esa totalidad, la reposición como un método para nosotros elegir un individuo una vez más o simplemente no volverlo a elegir. Si es sin reposición, la persona que fue elegido en un primer momento ya no puede participar, pero si es con reposición, tiene la posibilidad de hacerlo. Los métodos probabilísticos y no probabilísticos tienen diferentes técnicas, como hemos visto hasta este momento.